Quisiera ir al mensaje de hoy. Nosotros recibimos una palabra este año, como todos los años, recibimos una palabra rema, ¿sí? ¿Qué es la palabra rema? La palabra rema es la palabra de dirección que el Espíritu Santo nos da a la iglesia como cada año. Cada año nosotros recibimos una palabra para activarla y para que quede activa en la iglesia. Así que hoy recibimos este año 2023 esta palabra para poder activar, que sea una palabra profética. ¿Qué quiere decir eso? Que se cumpla, que logre ese cumplimiento por el cual fue dada. Y se cumplirá porque Dios la dio. Dice Isaías 61:1: el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los oprimidos. Estuvimos hablando la semana pasada de la palabra unción y quiénes eran esos ungidos y qué era la unción, qué era vivir con unción. Y eso lo puedes encontrar, anda al Facebook de la iglesia, Alianza Liniers, ¿sí? Ahí, sea amigo de la iglesia, amén. Sea amigo de la iglesia. ¿Cuántos son amigos de la iglesia? ¿Son amigos? Dale un like, ¿sí? Dale un like a la iglesia y ahí vas a estar con todas las notificaciones de la iglesia, ¿ok? Así que dale un like a la iglesia, a la página, y ahí está. Si no nos encontrás también, estamos ahí en Instagram, Alianza Liniers, y también tendrás todas las notificaciones. Pero anda ese mensaje que fue el primer mensaje del año. ¿Qué es los ungidos? ¿Qué somos los ungidos? ¿Qué es un ungido? ¿Qué es andar como un ungido? Y hoy te voy a hablar de lo que es, lo que sigue esta palabra, que somos ungidos para. Hay un propósito, hay un para qué. Somos ungidos para. ¿Para qué? Primeramente, de esto te voy a hablar hoy. Para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Anunciar las buenas nuevas a los pobres. ¿Qué son los pobres? Uno cuando lee esto lo asimila por ahí a la escasez económica, ¿no? A alguien que tiene escasez económica. Pero en realidad la palabra no está asociada con la escasez económica, sino que está asociada más que nada con lo espiritual, con una pobreza espiritual del ser humano. Hay una pobreza espiritual, la pobreza espiritual de no conocer a Cristo. Ahora, también hay una pobreza espiritual de conocer a Cristo y quebrantar nuestro corazón. Cuando estamos quebrantados por conocer todo el amor de Dios, el amor que Dios nos dio, lo conocemos. Tenemos esa revelación de todo el amor de Dios y entonces también tenemos ese corazón quebrantado. Por eso se trata esta palabra de quiénes son los pobres, anunciar las buenas nuevas a los pobres. Se trata de algo espiritual. Son las personas que están preparadas, los pobres en espíritu, como dice Mateo 5:3, son bienaventurados el pobre en espíritu, porque ese conocerá a Dios. Son las personas que están preparadas para recibir las buenas noticias de salvación. Vos sabés que siempre hay personas que están preparadas para recibir esa noticia, para recibir las buenas nuevas de salvación. Hay personas que Dios ya las preparó, como preparó tu corazón, como preparó el mío, ya las preparó, ya están preparadas, están listas. Y allí están preparadas esas personas a recibir esas buenas noticias. Están esperando. Son los quebrantados de corazón, los que reconocen a Jesús como su Señor y Salvador. Son las personas que cuando vos anunciás el reino de los cielos, no lo rechazan, lo reciben. Y hay personas que están esperando ese anuncio del Salvador. Son los que se arrepienten, los que dicen, sí, yo necesito el perdón, necesito esa cruz, necesito de esa sangre derramada, la necesito. Por lo tanto el corazón se quebranta y dice, sí, necesito el perdón,
Y son las personas que se arrepienten de todos sus pecados. Son los que aceptan una nueva vida, una transformación de vida. Son los que aceptan una vida nueva que Dios da. Porque Dios da vida nueva. Todas las cosas viejas son pasadas. Y Dios las hace todas nuevas. De eso significa una transformación. Hay una transformación que Dios da en la vida de aquellos que son pobres en el espíritu, que son quebrantados espiritualmente. Hay una vida nueva. Son los que Dios añade a la iglesia cada día, aquellos que son salvos. Y hay muchas personas esperando este evangelio. Y este año 2023 el Señor nos está llamando a los ungidos para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Amén, iglesia. Estamos entendiendo este compromiso que nos está llamando el Señor. El Señor nos está llamando a anunciar estas nuevas noticias, estas buenas noticias y nuevas noticias a los pobres. Siempre habrá pobres espirituales que estarán esperando escuchar estas noticias. Pero alguien tiene que ir. ¿Sí? Alguien tiene que ir. Romanos 10, 14, 15 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Quiénes invocarán? ¿Cómo lo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿A quiénes están hablando? A los pobres en espíritu. Y nos está hablando a nosotros, que si no hay un enviado, entonces esas personas no pueden invocar a Jesucristo. ¿Y cómo creerán en aquel en el quien no han oído? Si no hay quien les hable de Jesús, ¿cómo van a creer? Porque por el oír viene la fe, por el oír de la palabra de Dios. Entonces ese compromiso de todo creyente, poder anunciar el evangelio para que otro pueda oírlo y pueda recibirlo. ¿Cómo irán sin haber quien les predique? Todos estamos aptos para predicar el evangelio. Todos tenemos un testimonio de vida, todos tenemos un testimonio de fe. No hay nadie que no tenga un testimonio de fe en Jesucristo. Todos estamos aptos y todos estamos ungidos y todos estamos preparados espiritualmente para anunciar el evangelio. Todos. Y entonces el Señor dice: ¿cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Y aquí está, en este 2023, en esta reunión y en esta palabra que Dios nos dio este año, nos está impulsando, nos está enviando. Amén. ¿Sienten ese empuje? Yo lo siento. Sí, lo sentimos ese empuje del Espíritu Santo, nos está enviando. Vayan, prediquen el evangelio. Todos pueden hacerlo. Hay personas que están esperando oír esa predicación, ese mensaje. Como está escrito, y acá viene una bendición para nuestras vidas: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mira tus pies. Capaz que tenés un calzado hermoso, canchero. Yo tengo un calzado bastante canchero, pero son hermosos cuando predican el evangelio, las buenas noticias. Tus pies, el Señor los ve hermosos. ¿Cuántos tienen los pies hermosos delante de la presencia de Dios? Esa presencia de Dios ahora mira nuestros pies y dice: esos pies son hermosos porque anuncian el evangelio, las buenas nuevas. ¿Y cómo predicarán entonces si no fuesen enviados? Dios nos está impulsando. Alguien
querido hermano, querida hermana, alguien va a oírnos. No todos, no todos, pero alguien nos va a oír. Dice el verso 16, mas no todos obedecieron al evangelio. Que le fue predicado, no todos lo obedecieron. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, querida iglesia, tengo que decirte algo. No te enfoques en los que puedan rechazar el evangelio. Porque a veces nosotros tenemos ese temor cuando tenemos que hablar del evangelio. Tenemos el miedo, ¿no es cierto?, de que nos rechacen. O el miedo de que rechacen el evangelio, que nos burlen, que nos carguen o que nos digan algo feo. No te enfoques en eso. Porque siempre, dice la palabra, habrá quienes rechacen el evangelio. Más vale enfócate en quienes puedan oírlo. Va a haber personas que sí van a querer oírlo y van a querer que sigas hablándole de Jesús y van a seguir queriendo conocer a Jesús, pero enfócate en ellos. No te enfoques en las personas que rechazan, tranquilos. Tal vez no sea el tiempo, tal vez no sea el momento. Dios lo sabe. Mira, es una tarea en equipo. Vamos a leer Mateo 10. Jesús nos enseña que los discípulos fueron a evangelizar y lo hicieron de dos en dos. De dos en dos. No los mandó solito el Señor, los mandó con un compañero, con un amigo, como hablábamos en la reunión, en la Santa Cena. ¿No? Los mandó con otro más el Señor. Mirá, en Mateo 10, vamos a ver este precioso relato. Dice, después Jesús eligió a 72 discípulos y los envió en grupos de dos en dos. ¿En cuánto los envió, mi hermano? A los pueblos y lugares por donde él iba a pasar. Jesús llamó a 72 personas y les dijo, vayan a predicar de dos en dos. Yo me pregunto, ese es el deseo de Jesús, ¿no? Y yo me pregunto, ¿quién armó los grupos? ¿Quiénes armaron? Yo salgo con él, yo salgo con este, yo salgo con ella, yo salgo con este. ¿Quién los habrá armado, no? Porque una de las bases para predicar el evangelio es la unidad de la iglesia. Dice que la iglesia tiene que estar unida para que el otro crea. Debe haber unidad. Es la base de la iglesia. La unidad, la familia. Somos familia, somos iglesia, somos alianza. No es solamente un eslogan, es una realidad. Debe ser una realidad. Entonces yo me pregunto ahí, cuando el Señor los manda de dos en dos, ¿quiénes armaron los grupitos, no? Imagínate si queda uno que no se lleva con el otro y quedaron ahí descolgados los dos y diciendo, no, yo con vos no salgo. No, yo con este no salgo, con este no. A este lo tengo bloqueado, así que no salgo. ¿Sí? ¿Se imaginan? Entonces se rompe la unidad. Y el Señor hubiese dicho, llamé a 72, pero hubo dos que no quisieron saber nada. Pero vemos que eso no pasó. Dice el Señor que llamó a 72, los 72 salieron juntos a predicar el evangelio. Entonces la iglesia tiene que estar preparada para salir a predicar el evangelio con cualquier compañero, amigo, hermano, y en cualquier momento, para poder ir de dos en dos y que el mundo crea. Así que lo importante es la amistad de los hermanos, la comunión entre los hermanos. Lo importante es mantenerse cada uno de nosotros unidos unos con otros.
Que yo pueda decir, bueno, quedó Gladys con Claudia. Y diga, van las dos a predicar el evangelio. ¿Qué dirían? No, pastor, yo con Claudia no me junto. No. ¿Me pueden mandar con otra? ¿Sí? Que yo diga, bueno, ahí va mi hermano Alberto, con Karina. Ahí están las dos Karinas, me unidas. Karina 1, Karina 2. Bueno, con la 1 o con la 2. ¿No? Ahí se dicen, vamos, dice. ¿Se dan cuenta? O sea, tiene que haber amistad, tiene que haber armonía dentro de la iglesia para poder hacer esa tarea la cual el Señor está queriendo que hagamos. Y tenemos que estar preparados para poder salir con cualquiera. Con el primero que tengo ahí y decir, bueno, vamos a predicar el evangelio, dale, vamos los dos. Mientras yo por ahí lanzo palabra, predico la palabra, vos orá por mí, orá por el que está ahí para que se convierta, para que toque el Señor. Pero vamos los dos, vamos juntos, codo a codo. Esta batalla la batallamos juntos. Amén. Pero para eso, como te decía, tenemos que estar preparados todos, unos con otros. La unidad de la iglesia es lo principal. El enemigo sabe que si hay algo que destruye a la iglesia es la falta de unidad. Lo sabe. Entonces siempre va a trabajar en eso. Siempre va a trabajar y va a trabajar en la desunión, en esto, en lo otro, en las peleas, en las camarillas. Yo me junto con este, yo me junto con el otro, con ese no me junto. Eso no es la iglesia, para nada. Si te creíste que eso era la iglesia, ni siquiera estás en un club social. Porque ni siquiera pasa eso en un club. Casi todos en el club tiran todo para el mismo lado. ¿Se dan cuenta? Entonces, trabajemos, hermanos, trabajemos en lo que Jesús nos está pidiendo. Por favor, trabajemos en la unidad para poder estar preparados, para salir en equipo. Vamos a salir a esa plaza, pero vamos a salir un equipo entero. Amén. Enteros. Todos cumplen un rol importante con cualquier hermano. Muy bien. Verso 2 sigue diciendo ahí cuando los comisionó. Primero los llamó y los mandó de 2 en 2. Le dijo, bueno, ustedes ahora de 2 en 2, ¿sí? Se organizaron ahí, se pusieron de 2 en 2. Todos quedaron sin ningún problema. Estaban todos en el mismo espíritu. Segundo, Jesús les dijo, son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios, pero son pocos los que hay para anunciar las buenas noticias. Por eso, pídanle a Dios que envíe más seguidores míos para que compartan las buenas noticias con toda esa gente. ¿Qué dijo el Señor? Mirá, ustedes son 72 nomás. Hay cientos de personas que necesitan escuchar el evangelio. Entiendo que son pocos. La mies es muchísima. Los obreros son pocos. Pero igual los envió. Entonces, no nos enfoquemos en el número. ¿Cuántos somos? Si somos muchos, entonces si somos muchos vamos a revolucionar la ciudad. No. La base, dijimos, está en la unidad, en el acuerdo, en la unidad. Esa es la base, no en la cantidad. Podemos ser pocos, ¿sí? Podemos ser pocos, los 70 que el Señor envió. Basta para poder ir y predicar el evangelio y cumplir lo que el Señor nos está llamando a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Basta, no nos enfoquemos en la cantidad, sino que enfoquémonos en la unidad, en cómo estamos cada uno de nosotros para salir a predicar este evangelio y que el mundo crea. El mundo va a creer, amén. Así seamos poquitos, el mundo va a creer. Entonces le dijo, pidan obreros a la mies. Claro, oremos por ser más, por multiplicar esto.
Y que todo aquel que se convierta al Señor, entonces también se transforme en un obrero del Señor. Amén. De eso también se trata, de que cada uno de nosotros nos transformemos en un obrero del Señor. No importa si tenemos 40 años en la iglesia, 30 años, 20 años en la iglesia, 3 meses, 2 días, 2 semanas, sino lo que importa es transformarnos en un obrero, en un predicador del Evangelio, en un discípulo del Evangelio. Todos podemos entonces transformarnos en ese discípulo y pedirle a Dios que mande más obreros. Y a medida que se va multiplicando la cosa, la iglesia crece. ¿Con qué? Con gente que crece, con gente que entendió para qué está en la iglesia. Amén. Con gente que crece, gente que maduró, gente madura, gente que va creciendo espiritualmente, gente que se va enfocando en la tarea, gente que se va enfocando en los dones que Dios le ha dado, gente que se va enfocando en sumar a la visión. Entonces crece la gente y entonces crece la iglesia. Miren qué fácil que es. No, parece re fácil. Gloria a Dios. Sigue hablando el Señor en el verso 3. Y ahora vayan, les dice, pero tengan cuidado, porque yo los envío como a quien manda corderos a una cueva de lobos. Claro que sí. Dijimos que va a haber personas que nos van a rechazar. Dijimos que va a haber personas que se van a burlar de nosotros. Incluso había personas allí que los perseguían a los discípulos, aún a piedrazos. Pero ellos no se achicaban. ¿Y por qué no se achicaban? ¿Por qué seguían yendo a predicar el Evangelio? ¿Por qué seguían predicando el Evangelio con tanta pasión? Porque el Señor los había mandado. Amén. Entonces, si el Señor nos manda, ¿cuál es nuestro temor? ¿Cuál es el temor al rechazo? ¿Cuál es el temor de que nos digan, no, vos estás loco con tu evangelio, con tu locura, no, yo no quiero saber nada? No, yo soy ateo, yo no creo en Dios. ¿Cuál es nuestra locura? Nuestra locura es el Señor, no hay otra. Así que por más que nos digan que estamos locos, por más que nos traten de difamar, por más que por ahí alguno hasta se ponga medio violento, el Señor nos manda y dice, yo sé dónde los mandé, ¿eh? Yo sé a qué sociedad los mandé, yo sé, los he mandado entre lobos como corderos, yo lo sé. Pero ustedes se piensan que Cristo no nos va a cuidar, no te va a cuidar. ¿Alguna vez te falló el Señor? Nunca. Entonces el Señor nos envía, sepamos de que también nos cuidará. ¿Cuántos dicen amén? Les dice algo más, mirá, en el verso 4 dice, no lleven dinero, ni mochila, ni zapatos, ni se detengan a saludar a nadie por el camino. Y esto es raro, ¿no? Porque dice, no lleven dinero. ¿Qué quiere el Señor? El Señor quiere que nos enfoquemos a una sola tarea. Y es predicar el reino, predicar el evangelio, predicar las buenas noticias. Eso es lo que quiere el Señor. Simplemente llevar el mensaje. No parar, bueno, vamos a parar en el kiosco. Bueno, vamos a comprar esto acá, vamos a comprar esto allá. Y que nos distraigamos y que no cumplamos la tarea. El Señor quiere que vayamos y cumplamos la tarea. ¿Cuánto vamos a estar? Tal vez ese lunes cumpliendo la tarea en el Señor que el Señor nos pide. ¿Cuánto vamos a tardar? Mirá, fácil. Nos juntamos 6:30, oramos, a las 7 saldremos, 7 menos 10, menos cuarto saldremos a predicar el evangelio. A las, como mucho, 7:30 nos estamos juntando de vuelta antes que caiga el sol. Amén. Así que no hay que distraerse para nada. No tenemos que ir al kiosco, no tenemos que ir a hacer sociales, no tenemos que hablar entre nosotros. El Señor dice, no lleven nada, no lleven ni dinero, ni mochila, no se detengan a saludar a nadie, no se distraigan por nada. Por nada. Hagan la tarea de evangelistas. 5, dice allí, mirá, el verso 5. Cuando lleguen a alguna casa, saluden a todos los que vivan allí, deseándoles que
les vaya bien. Si la gente merece el bien, el deseo de ustedes se cumplirá. Pero si no lo merece, no se cumplirá su deseo. ¿Qué hace entonces un mensajero de Dios? ¿Qué hace? Bendice. Bendice. Dice bien clarito, bien clarito, que bendigamos. Deséenles que les vaya bien. Así que vamos a bendecir. Vas a ser una herramienta de bendición en las manos de Dios. Vamos a bendecir. Ahora, ya no es problema nuestro. Nosotros, el Señor nos dice que salgamos a bendecir. Él se va a encargar después de derramar esa bendición o no. Ya no es un problema nuestro. ¿Sí? Es claro el Señor, ¿no? El Señor dice, ustedes, su tarea es bendecir. Así que bendigan a la gente. La tarea mía, tranquilo, esa es responsabilidad mía, dice el Señor. Va a recibir bendición. Si hay gente que merece ese bien, el deseo de ustedes se cumplirá. Pero si no lo merece, tranquilos, no se cumplirá. Eso depende de Dios, no de nosotros. De nosotros depende siempre bendecir. Amén. Siempre bendecir. Y qué lindo que es bendecir. Qué lindo es desearle el bien a otros. Desearle el bien a todos. Esa es la tarea de la iglesia, esa es la tarea nuestra. Bendecir al otro, desearle el bien a la otra persona. Así que mi hermano, ¿cuál va a ser nuestra tarea en este verano? Bendecir a otro. Bendecir a otro, darle bendición a las personas que necesitan. Muy bien. 7. No anden en casa en casa. Quédense con una sola familia, coman y beban lo que allí les den, porque el trabajador merece que le paguen. Si entran en un pueblo y los reciben bien, coman lo que les sirva. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno bendice, cuando uno sale a compartir el evangelio, se trata de esto, de compartir. Yo voy a estar compartiendo con otra persona. Y tal vez la otra persona también quiera compartirme sus dolencias, sus cosas, sus necesidades. Y uno tiene que estar dispuesto también a compartir eso, a poder escuchar, a poder decir, bueno, comparto lo mío, compartime lo tuyo. Miren, uno tiene que estar dispuesto a escuchar, aunque el otro por ahí te esté compartiendo algo que por ahí no estás muy de acuerdo vos, pero déjalo que comparta. Escuchalo y después compartí lo tuyo. Amén. Compartí lo tuyo. Se trata de eso. No se trata de una guerra, de ponerse en discordia con el otro que piensa distinto, o porque tiene otros ideales, o porque aún hasta tiene otro Dios. ¿Cuántos vienen de otra religión y se han convertido en el evangelio? ¿Cuántos? ¿Cuántos eran católicos, mormones? Un montón. La mayoría, todo. ¿Sí? Pero sin embargo, alguien nos habló del evangelio. Alguien nos escuchó también. Y entonces ahí pudimos entender el reino de los cielos. No se trata de debatir con el otro. Se trata de compartir con el otro. Amén. Aunque tengamos diferencias. Por último, para terminar, dice el verso 8: si entran en un pueblo y los reciben bien, coman lo que les sirvan. Sanen a los enfermos y díganle que el reino de Dios ya está cerca. Pero si entran en un pueblo y no los reciben bien, salgan a la calle y grítenles: no tenemos nada que ver con ustedes, por eso hasta el polvo de su pueblo los sacudimos de nuestros pies. Pero sepan esto: ya está cerca el reino de los cielos. Les aseguro que el día del juicio
Dios castigará más duramente a la gente de ese pueblo que al de Sodoma. Debemos salir con un corazón compasivo. El enviado es la persona que sabe que hay perdidos, que hay personas que están perdidas porque todavía no conocen, no tienen revelación de Jesucristo, porque todavía ni saben que Jesucristo regresa pronto. Todavía no lo saben, eso es por revelación espiritual. Y aún el que recibió ese mensaje y que lo conoce y lo rechaza, aún está más perdido todavía para el día del juicio. Ya conoce la verdad. Entonces uno sale con compasión, sale con la compasión de saber de que hay perdidos, de que hay personas que no conocen a Cristo y que se están yendo al infierno, y hay personas que rechazan a Jesucristo y que aún se están yendo al infierno, al juicio eterno, por rechazar el Evangelio. Por eso en el corazón del creyente que predica el Evangelio no hay juicio, hay misericordia, hay piedad, hay amor, no hay juicio. Se les dice la verdad, como dice aquí, anúncienle, díganle, aún grítenle si es necesario, para que abran sus oídos y entiendan. Díganselo con vehemencia. Jesucristo te ama, le vamos a gritar. No le vamos a gritar, ¡ah, te vas al infierno, pecador! Sino todo lo contrario, vamos a decir, mirá, Jesucristo te ama y Él quiere que lo recibas en tu corazón. Simplemente estás perdido, sí. Si no conoces a Cristo, estás perdido. Y sabe una cosa, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Cada vez está más cerca su venida. Entonces se nos llena nuestro corazón de amor, de compasión por el alma perdida. ¿Cuánto hace que no escuchamos ese mensaje? La compasión por el alma perdida. La iglesia que evangeliza, la iglesia que lleva las buenas nuevas, la iglesia que está ungida, la iglesia que está unida, la iglesia que sabe que es la prioridad del Evangelio, es una iglesia llena del amor de Dios. Y yo quiero ver esa iglesia este 2023. La iglesia que Dios nos está pidiendo que seamos. Amén. La que lleva las buenas noticias a los pobres, a los quebrantados, a los que están esperando el Evangelio de Jesucristo. Amén. Te voy a invitar a que te pongas de pie.